Continuamos con nuestra segunda parte de la clase de medicamentos antieméticos y prokinéticos. Estábamos hablando de la seguridad en el uso de metoclopramida y obviamente el tercer aspecto que debemos considerar siempre son las interacciones medicamentosas. Ya lo señalamos cuando hablábamos de contraindicaciones, en la cual señalamos que el uso de medicamentos que generen efectos extrapiramidales pues están totalmente contraindicados para el uso simultáneo con metoclopramida. Y nuevamente aquí lo vemos, en la tercera viñeta aparecen los antipsicóticos, pero no son los únicos que generan este tipo de efectos. Hay otros medicamentos que pueden tener actividad a nivel dopaminérgico que deben ser contraindicados, o más bien que están contraindicados de forma simultánea con el uso de metoclopramida. Hay otros medicamentos como los depresores del sistema nervioso central, el uso de antiparkinsonianos, que por su efecto a nivel del sistema nervioso central pues pueden generar algunos efectos si se utilizan de forma simultánea con metoclopramida. Adicionalmente hay que considerar que el aumento de la motilidad intestinal por parte de metoclopramida pudiese afectar la absorción de algunos otros medicamentos, por lo que es necesario hacer unos ajustes en la posología de tal forma que no vayamos a afectar de forma importante la absorción de otros productos que el paciente requiere de forma simultánea. Finalmente en esta diapositiva aparecen medicamentos antidepresivos, los cuales pueden generar efectos adicionalmente dopaminérgicos, pero que también pueden generar efectos debido a la afectación con serotonina, síndrome serotoninérgico, los cuales deben ser utilizados con suma precaución en los pacientes que reciben metoclopramida. A nivel de farmacovigilancia, día con día encontramos nuevas alertas que nos advierten del uso de este medicamento. Esta, por ejemplo, ya tiene algunos años, es de la FDA, la Agencia Regulatoria de Medicamentos de los Estados Unidos, la cual esta alerta ha sido adoptada en principio por nuestro INVIMA, que nos dice que los pacientes que reciben metoclopramida pueden tener un efecto irreversible de tipo disquinesia tardía, similar a estos efectos musculares de los que hablábamos de forma extrapiramidal, y que se ve incrementado en aquellos pacientes que son adultos mayores, mujeres embarazadas y con diabetes mellitus. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que tener una mayor precaución con estos grupos poblacionales, dado que se pueden presentar de forma más frecuente estos fenómenos de disquinesia tardía. No obstante, la alerta no se limita a eso. La alerta advierte de todos los síntomas extrapiramidales que se presentan principalmente en pacientes pediátricos, y en la población de niños el uso de metoclopramida, a pesar de que se recomienda no hacerlo, es uno de los medicamentos que vemos con cierta frecuencia utilizados. También nos advierte del tema de las interacciones: antipsicóticos, ciclosporina, prometacina, inhibidores de la recaptación de serotonina, entre otros. La alerta nos habla de tratamientos que no superen 7 días. Incluso vemos esta alerta actualizada, y a hoy se considera que tratamientos superiores a 5 días generan un riesgo mayor y que no debería ser asumido de que se presenten estos síntomas extrapiramidales. No se recomienda, por ejemplo, el uso de metoclopramida para el tratamiento a largo plazo del reflujo gastroesofágico. Si bien puede ser un medicamento
prokinético, esta condición se debería abordar desde otro enfoque y reservar la metoclopramida para situaciones en las cuales se requiere un tratamiento agudo. Ya lo mencionábamos, la población pediátrica es susceptible de forma mayor a los efectos de metoclopramida y hoy por hoy la encontramos contraindicada en menores de 1 año y no recomendada en el resto de la población pediátrica. Esto es muy importante y lo reitero, el tema de seguridad y de mal uso de la metoclopramida es algo absolutamente difundido y que nosotros como profesionales de la salud debemos velar porque no ocurra, por utilizar el medicamento si efectivamente se necesita y el paciente se beneficia, pero no de una forma indiscriminada para buscar controlar un síntoma, porque el vómito es un síntoma, no es la causa que está generando esa manifestación. Y yo debo como médico, tratar la causa de ese síntoma. La mayoría de los cuadros de vómito están asociados a gastroenteritis, a enfermedad diarreica aguda, en donde todas las guías de manejo nos dicen que lo que hay que hacer es suspender la vía oral y administrar tratamiento de sustitución hidroelectrolítica. Con eso podemos controlar el vómito. Ir haciendo una aporte oral de forma lenta, de forma progresiva. Esto solamente es como para mostrarles que efectivamente es una situación real. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en esta diapositiva? Pues en la parte superior estamos contabilizando el número de pacientes dentro de una población hospitalaria que recibieron tratamiento con metoclopramida por más de 5 días. 334 de los 8.200 que en un periodo de tiempo, recibieron este medicamento. Eso quiere decir que el 4% de la población se sometió a un riesgo que según la literatura era innecesario. Ustedes ven allí pacientes que haciendo el cálculo de todas las unidades, los números que aparecen luego en cada uno de los meses corresponde al número de ampollas. Y si hacemos el cálculo de una ampolla de 10 miligramos cada 8 horas, tendríamos la cuenta de que los primeros pacientes recibieron tratamiento por más de 50 días. ¿Necesario ese riesgo? Probablemente no. Y aquí vemos en esa institución pacientes menores de 1 año que recibieron metoclopramida. Y acabamos de decir que está contraindicada en esta población. ¿Justificado? Si bien es cierto, cuando hablamos de la racionalidad del uso de estos medicamentos antieméticos, siempre resulta la duda de, bueno, listo, y si no uso metoclopramida, ¿qué? Es difícil responder la pregunta de la alternativa terapéutica, pero creo que la respuesta la debemos dar más es desde el enfoque no farmacológico. Y todas las medidas no farmacológicas tendientes a disminuir el vómito, creo que son la respuesta a esa pregunta. Bueno, hay algunos otros medicamentos que los veremos ahora a continuación, pero quiero dejarles muy, muy, muy en la retina el tema de la seguridad de metoclopramida. No les estoy diciendo que no la usen, no les estoy diciendo que no vayan a formularla, pero
sí es importante que consideremos todos estos aspectos de seguridad antes de tomar la decisión. Vemos que son casos realmente que ocurren en la práctica habitual, este mal uso de la metoclopramida. Por ejemplo, aquí otro caso, interacciones. Pacientes que recibieron de forma simultánea medicamentos que generan interacción. Quizás aquí no aparezcan en estos ejemplos de estos contraindicados, pero de seguro vamos a encontrar pacientes que reciben de forma simultánea metoclopramida y haloperidol, un antipsicótico que claramente debería estar contraindicado. Entonces el llamado sí es a la racionalidad, al uso seguro, a escoger de forma correcta al paciente y el medicamento adecuado. ¿Es metoclopramida? Es la pregunta. En muchos la respuesta puede que sea no. Háganse siempre esa pregunta. Pasemos a otros medicamentos. Ya hemos hablado mucho de metoclopramida y es el tema principal quizás de toda esta charla. Pero no podemos centrarnos, hablando desde el punto de vista farmacológico, solamente en una molécula. La cisaprida es considerado un medicamento prokinético. Tiene un efecto similar a metoclopramida en ese sentido. Sin embargo, no tiene actividad antiemética. No tiene efecto antidopaminérgico ni colinérgico. Aparentemente su efecto es debido a la acción agonista de los receptores 5-HT4, que recuerden, pues induce la liberación de acetilcolina y bueno, toda la actividad colinérgica. Pero no genera esos efectos a nivel de dopamina ni sobre los receptores 5-HT3, ese efecto antagonista que tenía la metoclopramida, y por tanto pues solamente nos quedamos con el efecto prokinético. La cisaprida pues acelera el vaciamiento gástrico, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y por tanto sería de utilidad en trastornos como por ejemplo el reflujo gastroesofágico bajo estas condiciones. Dentro de sus características farmacocinéticas, bueno, tiene una biodisponibilidad aceptable, una alta unión a proteínas, se biotransforma de una forma importantísima por vía hepática a nivel del sistema enzimático citocromo P450 y tiene una vida media que se acerca a las 10 horas. También hay problemas de seguridad con la cisaprida y pues con los medicamentos relacionados con este fármaco. Aquí encontramos marcada la afectación cardiovascular que puede desencadenar cisaprida. Y pacientes que tengan de por sí una afectación a nivel de ritmo cardíaco o falla cardíaca, pues serían pacientes en los cuales se contraindicaría el uso de este tipo de medicamentos. Alteraciones electrolíticas que no sean corregidas, falla renal, falla respiratoria, son cuadros en los cuales no debe utilizarse de forma simultánea este medicamento. Dentro de las reacciones adversas, los principales pues tienen que ver con el tracto gastrointestinal. Afortunadamente pues tienden a no ser de una severidad una mayor complicación, sin embargo hay que considerarlas. Y tal cual como le veíamos en las contraindicaciones, parte de lo que nos explica esas contraindicaciones son los efectos a nivel del ritmo cardíaco que puede verse afectado por el uso de cisaprida, principalmente prolongación del intervalo QT y la generación de algunas arritmias, incluyendo arritmias ventriculares o el cuadro de torcida de puntas, del cual habíamos hablado en la clase de antiarrítmicos. Continuamos con el siguiente video.